agradecer a los organizadores de esta Feria del Libro de San Borja, que este año tiene como invitada a la región de la Libertad, a Trujillo, por la importancia de que continuemos con este esfuerzo en el distrito en el cual yo vivo. Para mí tiene un significado especial, por eso participar en la feria de mi distrito, y he querido por eso traer esta publicación que con Ediciones Copé de Petróleo del Perú saqué hace poco tiempo, y que, como recordaba Alberto Benza, se hizo una gran presentación en la Feria Internacional de julio, que coincidió con un congreso internacional del microrrelato, que le dio pues un marco extraordinario, no calculado, que permitió que especialistas de varios países vieran este libro y reconocieran que, aunque en otros países, pongo 3 casos notorios, México, Argentina y se agregó España, ¿no? Se investiga y hay mucho sobre el microrrelato, por lo menos desde los años 90, a pesar de que tienen una dedicación larga, no cuentan con una antología general sobre la producción del microrrelato en su país, ¿no? Entonces, para mí es doble orgullo, porque una de las motivaciones, que lo digo al comienzo de la antología, es que yo he leído siempre la literatura, no me importa el género, yo soy omnívoro, leo todo, en prosa y verso, y cuando me topaba con estos mexicanos, argentinos, que siempre te hablan de cuentos breves y extraordinarios, la antología de Borges y Luis Casares, que te hablan de la labor de Juan José Arreola, de Augusto Monterroso, que siempre hablaban de ese tipo de microrrelato, y yo decía, pero esto tiene un equivalente peruano muy importante y es ignorado. He citado 2 fuentes grandes que va a complementar lo que ha expuesto Omar Aramayo y Alberto Benza. La famosa antología de Borges y Luis Casares, que para muchos es un mito en la historia del microrrelato hispanoamericano. Usted la conoce, perdón, esa antología en realidad extrae fragmentos, lo que tú decías, de textos mayores, ¿no? Y en algunos casos los han inventado, como siempre con Borges Copioy, le han atribuido a un libro algo que ellos le han metido, ¿ya? Pero ya sea que la fuente sea legítima o sea una típica construcción de Borges, ¿no? Mencionando los puntos, son lo que muchos teóricos del microrrelato llaman incrustaciones. O sea, cuando dentro, voy a poner un ejemplo peruano que lo mencionó Omar, dentro de los comentarios reales del Inca Garcilaso, que es un texto enorme, el Inca inserta algunas muy largas, que pueden ser casi novelas cortas, ¿no? O inserta cuentos tan extraordinarios como el de, que ha influido hasta en Robinson Crusoe, ¿no? El de Pedro Serrano, La Isla, pero en otros son anécdotas muy breves que él introduce y que son microrrelatos. Entonces, yo selecciono como una incrustación, porque eso se le llama incrustación, para distinguir del texto que se ha publicado así. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo, es distinto la escritura fragmentaria de Kafka, por poner una cumbre, que él escribe así. Entonces yo saco un texto de Kafka, pero está completo, entre comillas, aunque es un fragmento, una fragmentaria. Una cosa es un texto autónomo fragmentario, y otra cosa es extraer del Inca, o extraer de, yo prefiero llamarlo el manuscrito quechua de Huarochirí, porque le ponen varios títulos, Arguedas, Taylor, no tiene título, ¿no? Del manuscrito quechua de Huarochirí, o extraer, o como hago también, de Lazarillo y Ciegos Caminantes de Con Color Corvo, o
por poner un ejemplo que me parece notable, el gran poeta José María Eguren, uno puede extraer de sus motivos extraordinarios de correlatos dentro de la obra de Eguren, ya que no ha sido mencionado, ¿no? Entonces, me refiero que de un lado está una antología célebre donde además Borges y Bioy dicen que para ellos lo que decía, resumiéndolo como la quintesencia del relato, para ellos quizás los mejores, ellos lo llaman cuentos, no microrelatos, cuentos breves, quizá los mejores cuentos de la humanidad son estos, dice, está en lo esencial. Los mejores cuentos son estos cuentos brevísimos, ¿no? Dicen Borges y Bioy, ahí está lo esencial del microrelato. Entonces, la autoridad de ellos ha influido mucho, y de otro lado, pues, los textos mexicanos que ya tienen un gran precedente en Torres, ¿no? Han trabajado mucho en México, que es el sitio que más se ha trabajado, más que en Argentina, el proceso del microrelato. Bueno, la cuestión es que yo dije, pero aunque yo, como digo, trabajo todo, y los que escriben sobre el microrelato suelen ser como adictos especializados, son como esos amigos que leen poesía y que consideran que todos los otros géneros son bastardos, ¿no? Entonces, la poesía. Entonces, yo he sentido eso lo mismo, Alberto, cuando veo toda esta gente que consume esas maravillas mínimas, ¿no? Como que ahí está. ¿Para qué? Como dice Borges, ¿no? Es ocioso escribir una novela, ¿no? ¿Para qué dilatar si yo lo puedo contar en breves líneas? Prefiero imaginar que alguien ya se dio el trabajo y comenta una novela que no existe, ¿no? Porque ¿para qué escribirla? Bueno, ante esa manera burlona de atacar un género que a mí me encanta, yo soy omnívoro, a mí me encantan las novelas, ¿no? No soporto también que uno desmerezca la novela por el prestigio de la poesía o el prestigio del microrelato. Todo tiene cabida. Bueno, la cuestión es que todas esas reflexiones he estado, mientras Petróleo del Perú, que tiene el concurso COPE, que precisamente comenzó con cuento, me pidieron muy pronto, estoy hablando a comienzos de los 80, con el éxito que tenía, porque inicialmente COPE era de cuento, después fueron agregando, ¿por qué no hace una antología del cuento previo? Entonces yo me he embarcado décadas, tiene más de 11, ya son 11 tomos, haciendo el cuento, y por eso cuando Alberto, lo que hace es que yo trabajo otras cosas, pero me iba dando cuenta que eso que ya se estaba llamando microrelato, necesitaba ser visto aparte. Yo incluía algunos en anexos del cuento peruano anteriores, pero había que trabajarlo, porque como dice muy bien, es decir, el cuento no es una novela brevísima, es otro género, y la novela no es un cuento extensísimo. Entonces, como no había un nombre, mucho tiempo se le llamaba cuento en miniatura, cuento brevísimo, como si yo llamara al cuento novela. Ricardo Palmas al revés dice que la tradición es una novela en miniatura. Pero hay que respetar que es una modalidad que se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? O sea, es muy antiguo el consumo de estos textos brevísimos, se pierde en Oriente y Occidente, en la tradición oral, en la sabiduría de un montón de maestros, antiquísimo. La cuestión es que lo que yo sí creo, que a veces se confunde, lo digo rápido, y me gustó que Omar lo subraye, hay una cosa muchísimo más amplia y difícil de caracterizar, que es lo que se llama la minificción. Ahí sí ya no. Esto no es textos que no tienen relato. Hay autores que no he puesto, que manejan muy bien la minificción. Por ejemplo, los dichos de Luder, de Julio Ramón Ribeiro, es un buen ejemplo. Pero eso es minificción. Propiamente no hay un relato ahí. No hay una historia, creo que es muy forzado. En todo caso, en los pocos que hay, no es antologable como relato para mí. Y no le hago ningún favor a esa maravilla de Ribeiro forzándolo, ¿no? Entonces me refiero, la minificción es un término amplísimo.
Entonces yo he preferido una cosa, aunque también muy amplia y con un montón de aristas, de todos modos para mí era más enfocable que fuera decisivo en el texto el elemento narrativo, que hubiera un relato, que se sugiriera un relato. Por eso he optado, claro, hay otras expresiones que son similares a mi correlato, que no son tan amplias como mi significación, se podrían usar, pero mi preferida es aquella que se está generalizando más, la he tomado de especialistas. Y acá quiero agradecer a Alberto Benza porque él me comenzó a invitar en esas ferias internacionales de julio. Él viene haciendo jornadas, un día completo, lo dedican en un auditorio, se lo dan a él y su camarilla, y hace todo el día. Entonces a veces me decía, ¿me puede presentar un libro? Entonces yo he presentado libros y Alberto me decía, doctor, cuando usted no puede hacer una antología de mi correlato, y ese estaba en mi mente, como una, ya le digo, voy a terminar dándole forma porque de otro lado quería terminar mi edición crítica de la poesía de Vallejo. Tengo otros proyectos, ¿no? Tengo en curso otras cosas, ya le decía, pero reconozco que Alberto ha sido muy importante porque vivimos en una sociedad que es una cosa y otra, y yo paro a veces muy lleno de compromisos, y la pasión y el entusiasmo de Alberto me ha, digamos, de alguna manera, como dicen los chicos, ubícate, ¿no? Ubícate de una vez. Entonces, si yo le decía, bueno, Alberto, el problema, una desconfianza que yo tenía es que es una, así como en poesía circula en un grupito, cuántos ejemplares, le digo, tú tienes ese material del microrrelato, préstame, porque han llegado a mi mano, estoy seguro que un montón de cosas no han llegado, como esa revista de poesía que hay que conocer a los autores, que además hay un mundo virtual. Entonces Alberto me hizo ese favor de prestarme, conseguirme una serie de textos. Uno tiene la culpa de la selección, ¿no? Y me daba el material. Nunca Alberto me ha dicho, no doctor, me ha prestado, y yo, no es solo Alberto, yo me he preocupado desde entonces, ya son como más de 10 años, cuando he ido fuera de Lima, tratar de comprar, conseguir cosas que tampoco Alberto ha conseguido, por otro lado, ¿no? Para tratar de ver la variedad nacional. Entonces, ha habido ese trabajo, porque yo quería que el microrrelato, como lo dijo Marco, en todas las antologías y panoramas de cultura peruana, a mí me interesa ver la tradición oral, la producción escrita de todos los tiempos, de tradiciones andinas, amazónicas, me gusta la diversidad, la variedad nacional, y que eso se exprese acá, y que el microrrelato no se reduce pues a escribir como Monterroso, ni como Borges, que son muy importantes, pero yo siento que es dar una visión sesgada, reducida, ¿no?, de un tipo de microrrelato que se ha vuelto como el prototipo, que tiene fuentes europeas, sobre todo, que llega pues a algunos mexicanos, o no solo mexicanos, a gente que vive en México como Monterroso, que llega al Centro Cultural de Buenos Aires, pero eso representa una zona importante, pero es no tener en cuenta que existe una vertiente milenaria que se expresa a través de la tradición oral y de la capacidad que tiene el peruano de transculturar lo que lee, ¿no? Yo he puesto varios autores que desde lo andino, desde lo afrodescendiente, no solo Álvaro Roncero, sino también aquí está Gregorio Martínez, que te hace microrrelatos que son en el fondo también como recetas eróticas, ¿no? Y gastroeróticas, sería más que gastronómicas, ¿no? Entonces, claro, entonces, con toda esa recuteta, yo he tratado de poner esas cosas que no entran en ese marco Borges Monterroso. Entonces, la idea era dar esa riqueza
esa variedad y probar que hay que revisar también en la historia del microrrelato. Se le da demasiada importancia a Rubén Darío como lector de los poemas en prosa franceses, sobre todo de Baudelaire. Y obviamente que el poema en prosa es una de las fuentes del microrrelato. Además siempre se exagera, en realidad los poemas en prosa comienzan con los alemanes. Toda la vida uno habla como si fuera solamente las partes de la nuit o Baudelaire, ya comienzan y los alemanes, la época de Novalis. Entonces, todo el romanticismo alemán comienza el poema en prosa. Entonces, de ahí se ha exagerado, se abre a partir de, quien duda la importancia de Darío, no solo como poeta, sino también como prosista, no lo niego, pero es no ver que eso no corresponde a una visión más amplia, que mucho antes, por ejemplo acá Ricardo Palma publica antes que Rubén Darío una serie que llama Hilachas. Las hilachas son mini tradiciones. Y es anterior. Entonces, ¿por qué tener esa visión que trabaja cuál es el primer libro peruano de microrrelatos? Escoge Adolfo Bienri. O sea, un libro del comienzo del siglo XX que recoge relatos orales, que yo no sé, como decía, tú me tendrás la gana, Romero, pero este dice que el más antiguo, porque no se ha probado que las tradiciones en salsa verde de Ricardo Palma fueran propiamente una edición. Oye, sí, claro que es una edición, que la edición la hacía circular entre amigos. Claro, esta raza, yo creo que Ricardo Palma le ganó, porque algo está editado en la medida que lo haces público. No tiene por qué necesariamente estar por el circuito de la librería, de la venta, ¿no? Pero te digo, parece tan antiguo, ¿no?, como la tradición en salsa verde, con las publicaciones de Bienri, hay ya, nos hace pioneros a nivel hispanoamericano, libros conformados solamente por textos brevísimos, por microrrelatos. En el caso de Vallejo, estamos en el centenario de Escalas. Escalas es un libro de 1923, 100 años. La primera parte de Escalas, que se llama Cuneiformes, no son cuentos. Varias veces ha planteado problemas a los críticos, ¿qué diablos es eso, no? ¿Cómo caracterizar esos? No la segunda parte, Coro de Viento, que son cuentos. Entonces, cuando uno ve con los ojos modernos el texto breve, abierto, el poema en prosa, el microrrelato, uno puede entender mejor la originalidad de lo que estaba haciendo Vallejo en la primera parte de Escalas, que lo vuelve también un autor en la época de la vanguardia, que abre este género. Después él escribió en Europa textos que lamentablemente la viuda publicó póstumamente, pero que lo muestran en los años 20 a Vallejo haciendo textos de una expresividad de microrrelato sorprendente. Por hacer una mención, estamos en su centenario. Hay varias figuras peruanas que yo pongo ahí en el tapete y que le llama la atención a los especialistas, porque creo que la literatura peruana tiene una riqueza, una diversidad y una capacidad de transculturar los géneros que vienen de Europa o de Estados Unidos, que tiene pocos de ese nivel equivalentes en toda la literatura de lengua española. Bueno, el tiempo acá en la feria siempre es un microtiempo, ¿no? Siempre es un microtiempo y no quiero abusar más, agradecerles y de modo muy especial, para terminar, dejarme agradecimiento a Omar Aramayo y a Alberto Benza, que han compartido esta mesa, que de alguna manera simbólica para mí. Omar Aramayo es ese lado transculturador con raíces chulatianas, con raíces, ¿no?, y además con la gracia, la picardía que también tiene el humor andino, de un lado. Y de otro lado está Alberto Benza, que es un fino cultor
del micorrelato más clásico, tipo del dinosaurio. Estamos como ahí, ¿no? Dos componentes de la literatura peruana. El dinosaurio de José Durán. El escritor peruano. Bueno, muchas gracias a ustedes.